Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda su servidor y amigo Alex Amaya y hoy, esta mañana me acompaña mi querida Cari. Cari, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia. No, hombre, pues hoy tomen pluma, por favor, una hojita, porque vaya programazo que vamos a tener. Un tema sumamente interesante eh, que tiene que ver con nosotros mismos, no con nadie más. Finalmente impacta a los demás, impacta a nuestro entorno, pero tiene que ver con nosotros. Y el tema de hoy, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes semanas, vamos a hablar mucho de esto, es vuelve a ti. O sea, y vamos a hacerlo de manera personalísima. ¿Cómo volver a uno? ¿Cómo volver a mí? Vuelve a ti. Y tiene que ver con algo, porque en próximos días, semanas, se va a hacer y va a tener lugar un retiro que tiene que ver con este tema, ¿no? Regularmente cuando asumimos o vemos el término, la nomenclatura vuelve a, no vuelve a ti, retiro, no, nos imaginamos una situación religiosa, ¿no? Pero si lo queremos ver, esa relación espiritual y esa relación de relajación, pues sí tiene que ver mucho con retirarse, sustraerse, tomar distancia de algo, hasta de alguien, pero no tomar distancia de uno mismo. Así es que, ¿de qué va? Vuelve, vuelve a ti, Cari. Sí, Alex, como bien mencionas, aquí la intención es justamente darnos un espacio a nosotros mismos en el que podamos reconectar con nuestra propia esencia, porque vivimos tan acelerados todos los días, tenemos tantas responsabilidades, tantas actividades, estamos en el automático que nos olvidamos de sentir, de pensar, de reflexionar, de cuestionarnos, de saber realmente qué sentido profundo tiene todo lo que hacemos cotidianamente. Entonces nos llenamos de tantas actividades, exigencias que a veces ni siquiera son de nosotros, que hace falta poner un alto y darnos un espacio en el que podamos reconectar con nosotros mismos y con nuestro sentido de vida más profundo. Entonces, vuelve a ti es un espacio y una oportunidad para reconectar contigo, para hacer un trabajo profundo desde tu ser, para que impacte en todas tus actividades que tú tienes cotidianamente y las puedas realizar con mucho más energía, desde el amor y eligiendo aquello que verdaderamente suma a tu vida y soltando aquellas cosas que te drenan, que te lastiman, que no te suman. Entonces es una oportunidad de reconectar con tu propia esencia. Bueno, pues tenemos una invitación a todos y cada uno de ustedes. Lo acaba de mencionar Cari, es un retiro el que vamos a tener, finalmente de esto vamos a hablar en el programa, porque es un trabajo de reconexión, Así es es. un ejercicio de reconexión. ¿Y qué tipo de reconexión? Esa reconexión de libertad interior y diseño de vida, que es lo que pretendemos. Es volver a uno, es despertar nuestros sentidos que muchas veces no están dormidos, literalmente están dormidos, por una sencilla razón. No sabemos parar, no sabemos detenernos. Y de pronto, esa falta de alto en de nuestra vida hace que perdamos el sentido de muchas cosas. Me gustó la palabra que usó Cari, literal, vamos en automático. Y es necesario volver a retomar el camino si estamos extraviados. O simplemente, ¿sabes? Me imagino como estar parados, pasmados,
sin saber a dónde movernos. O, eso también es malo. O sea, el no accionar o caminar lento, pero en una dirección equivocada, cuando a todas luces la vida nos está gritando en todo momento qué dirección tomar. Así es que nos unimos, tanto Cari Sánchez, que está aquí con nosotros, mi querido Eduardo Legarreta y un servidor, para hacer este proyecto y este retiro que se llama Vuelve a ti y despierta tus sentidos. Así es que vamos a comenzar, porque este programa lo vamos a compartir con varias personas. Esto va a tener lugar el próximo viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de este mes de julio. Esto va a ser en Ixtapantongo, que está adelantito de Valle de Bravo. El lugar, no les puedo contar, es espectacular, de verdad. Es un espacio que propicia la reflexión, el encuentro con uno, y vaya, de la mano de Cari Sánchez, de la mano de el buen Eduardo Legarreta, en este lugar que se llama Finca El Rebollar, que sin duda es un espacio que encierra una magia mística. De hecho, quiero decirles que tiene un meditatario, que es el meditatario, ese espacio hecho de arcilla donde te metes y te encuentras contigo en silencio. De hecho, el lugar o la finca El Rebollar es un espacio alejado del movimiento, del frenesí que nos ofrece una ciudad, o sea que se garantiza por el espacio y por los ponentes un espacio maravilloso. Así es que ya está, ya se tienen las actividades. Lo único que tienen que hacer es tomar acción, contactarnos. Vamos a dejar los teléfonos. El de un servidor es el 55 37 18 91 53. Va a quedar grabado en el programa para que después lo anoten. Si gustas regalar tu teléfono, Cari, también. Claro que sí, con mucho gusto. Es el 442-471-2574. De los primeros, vamos a espolear este retiro. Y va a venir una primera actividad desde el momento cero en el que lleguemos, pero valdría la pena hacerse una primera reflexión. Cuando estamos viviendo una situación límite en nuestra vida, la que quieran, que además tiene una enseñanza poderosa, enseñanza que no podemos ver, si en lo financiero las cosas no están funcionando, que suele pasar con mucha frecuencia, si no hemos llegado hasta donde queremos llegar, si algunas cuestiones relacionadas con nuestra vida afectiva, con nuestra pareja, con nuestra familia, con quien ustedes quieran, no está funcionando, si nos sentimos perdidos, si sentimos que hemos perdido el rumbo, si nos sentimos sin sentido, bueno, que es la palabra, si estamos pasando por una crisis, valdría la pena reflexionar qué nos llevó a estar en la situación en la que nos encontramos. Razón por la cual decidimos tomar acción para poder hacer un alto en este retiro y justo colocarnos en posición de hacer las cosas diferentes. Cari, ¿cómo nos marcan las experiencias? ¿Cómo nos van marcando todas las experiencias para ser lo que ahora somos? ¿Cómo nos van marcando esas experiencias? Y en todo caso, si vamos cargando con cosas que no nos pertenecen, que finalmente lo vamos a hablar en este retiro, ¿por qué nos empeñamos en seguir con esas cargas tan pesadas? Pues es muy curioso, Alex, porque en realidad
a veces ni siquiera nos damos cuenta. Vivimos con esas cargas desde que nacemos, porque muchas de ellas son heredadas, ni siquiera son nuestras, no corresponden a la vida que estamos viviendo en este momento. Y ni siquiera nos damos cuenta por este automático que te decía. Nosotros simplemente creemos que tenemos metas y nos esforzamos y hacemos cosas y nos llenamos de actividades y creemos que eso es la vida. Pero no nos cuestionamos realmente cómo me siento, cómo estoy, qué es lo que quiero. Entonces, cuando no te haces estas preguntas, ni siquiera eres consciente realmente de lo que pasa dentro de ti. Y nosotros no solo somos un cuerpo, también tenemos alma. Y esa alma a veces grita a través de un diagnóstico médico, a través de situaciones que ya nos rebasan, porque no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en lo profundo. Entonces, estas cargas lo que nos hacen es que la vida se vuelva pesada. Y ya cuando estamos al borde y cuando estamos al límite es cuando tenemos estas sensaciones que mencionas, en donde siento que la vida no me llena, donde se siente un vacío, donde siento que todo me sale mal y entonces es cuando ya quiero hacer algo. Entonces, yo lo que les invito es, sí, a que estas personas que ya se sienten en esa situación tengan esta manera de poder poner un alto, reflexionar y trabajarse para que la vida se vuelva más ligera. Y también esas personas que aún no se sienten ahogadas, pero que quizás no se han cuestionado si realmente esa vida que están viviendo es elegida y si te llena, porque a veces creemos que tenemos que cumplir con expectativas sociales del deber ser, de yo tengo que hacer esto y cuando tenga mi camioneta de lujo y cuando tenga mi casa súper grande y cuando tenga la mejor profesión en la mejor escuela, voy a tener éxito y me voy a sentir súper feliz. La vida no es así. El alma requiere otras cosas que muchas veces no volteamos a ver y ya cuando grita a través de ciertas enfermedades, diagnósticos y síntomas, entonces hacemos ese alto y a veces la vida nos detiene con situaciones que nos pasan. Entonces, aquí la invitación es a que, aunque no estés todavía en esta situación desesperada, te cuestiones y busques tener una vida más plena, más colorida, porque no estamos en este plano solamente para llenarnos de actividades y trabajar. Entonces, aquí la invitación es a que realmente tú te cuestiones y lo que hablabas, Alex, en cuanto a las experiencias que vivimos, en realidad son aprendizajes si nosotros aprendemos a verlos de manera reflexiva. La vida no está aquí para destruirnos, sino para engrandecernos. Y el darnos cuenta de esa sutileza y de esa diferencia es lo que permite que nuestra vida sea mucho más plena y disfrutable. Entonces, aquí la invitación es a dejar de victimizarnos y es justo algo que también trabajamos en el retiro y transformar esa mentalidad de víctima a una mentalidad de poder, porque eso tiene que ver con cómo nos contamos la historia y eso hace la gran diferencia. Estoy justo anotando esta frase que cómo me ha taladrado, cómo nos contamos nuestra propia historia o cómo ante un acontecimiento decidimos seguir una narrativa. Entonces de pronto nos ponemos ese traje de víctimas. La gente no te hace cosas, la gente no nos hace cosas, No, la gente hace cosas. no así es. Finalmente nosotros decidimos ponerle un matiz con respecto a nuestras emociones y con respecto a nuestros sentimientos. La vida es como es, ¿por qué? Porque la vida fluye, pero a veces tenemos esa habilidad de tomarnos todo personal. Pensamos que la vida se vuelve contra nosotros, pensamos que Dios se vuelve contra nosotros, pensamos que los demás están en nuestra contra,
Pensamos que la situación, de verdad que nada en esta vida nos favorece. Y entonces, esa percepción de la vida, de las cosas, de las emociones, hace que se contamine nuestro pensamiento y por ende empezamos a actuar de manera errática. Es ahí donde vienen los reclamos hacia las otras personas o hacia tu pareja, ¿no? Ya no buscas quién la hace, ¿no? Sino quién la paga, ¿no? Y verdaderamente la vida comienza a verse en una sucesión de momentos casi llenos de tragedia. Todo es una tragedia. Problematizamos cada espacio de nuestro tiempo. Entonces, no sería extraño que de pronto se tenga una visión de las cosas con un sello negativo, o sea, y con un balance negativo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de interpretación. Y justamente este momento en el que estamos promoviendo, que es el próximo 24, 25 y 26 de julio, viernes, sábado y domingo en Finca El Rebollar, nos vamos a dar ese espacio, uno, para detenernos. La primera reflexión es clara. ¿Qué me convirtió en lo que ahora soy? Con todo lo bueno y con todo lo malo, es hacer como, y tú eres una financiera, es hacer un corte de caja. Sí, literal es hacer un corte de caja. Saldo a favor, saldo en contra, quedo tablas, pero si de pronto, queridos amigos, amigas del auditorio, sentimos que toda la gente que nos rodea no nos da el kilo, que nos están dando de menos, que la vida tampoco nos da el kilo, que las finanzas nos da el kilo, que el trabajo no, nada nos da el kilo, nada nos da el kilo. Como que no solamente nos quedan a deber, nosotros también es ahí donde uno, a ver, deja de ver hacia, hacia afuera y este retiro justo nos permite tener la posibilidad de ver hacia adentro. No es lo que me está haciendo la vida, porque a veces, sí, literal, no, quisiera decir las palabras correctas en un momento de esta naturaleza, pero a veces la vida nos pone unas arrastradas, sí, unas friegas. Me imagino la ola arrastrándonos así como que si uno estaba en la orillita tranquilo y de pronto te llega una ola que te pone una arrastrada, este retiro devuelve a ti, despierta tus sentidos, va a dar esa posibilidad de descubrir. Aquí hay tres preguntas. Yo siempre me hago estas tres preguntas, Cari, y quiero compartirlas con el público. Uno es, ¿quién creo que soy yo? No es, fíjate bien, ¿quién creo que soy yo? Pero hay un referente interesante también. Dos, ¿qué dicen los demás de mí? Son dos cosas muy distintas. Y finalmente, este retiro nos va a permitir ver con objetividad y con mucha seriedad quién soy yo, quién realmente soy yo. No es lo que creo que soy o lo que los demás dicen de mí, mucho tiene que ver porque somos espejo. Es quién realmente soy yo. Y eso lo vamos a ver con toda la calma del mundo y con la guía de Cari, y también se va a hacer y se va a trabajar mucho sobre las heridas de la infancia. Es importante hacer un poco de historia y ver dónde comenzamos a aprender el lenguaje con la que nos contamos la narrativa actual. ¿Dónde comenzó? En nuestra familia, en nuestra infancia. Es ese viaje al niño interior. Entonces, hoy con Cari es importante que compartamos con la gente que nos está viendo que le estamos haciendo una atenta invitación para este retiro 24, 25
y 26 de julio en la finca el Rebollar, que está adelantito de Valle de Bravo, es ¿qué deberíamos, Cari, aprender a recuperar de tantísimas cosas que hemos perdido? ¿Y cómo podemos aprender a identificar ese momento en que nos abandonamos? Si nos puedes regalar esta pequeña reflexión. Sí, es súper importante darnos cuenta, en primer lugar, de que ese abandono existe. A veces ni siquiera somos conscientes de eso, porque yo estoy cumpliendo, porque estoy trabajando, porque estoy haciendo mis actividades, porque genero dinero, entonces no me doy cuenta de que realmente dejé de elegirme en algún punto. Y entonces hay que cuestionar si realmente las cosas que tú haces te llenan profundamente, si son elegidas, si te gustan, si corresponden con tu propósito de vida. Entonces, en ese punto de reflexión, tú te das cuenta si realmente te has abandonado o no. Cuando pones primero a los demás, cuando tu diálogo es, primero están mis hijos, primero está mi trabajo, primero están mis papás, entonces en algún punto dejaste de elegirte y te abandonaste. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué tanto nos llena la vida que tenemos. Y ser bien honestos y bien sinceros, porque es muy fácil caer, digamos, en situaciones que son como espejismos que nos hacen creer a través del ego que es muy atractivo lo que vivimos porque tengo un gran salario, porque tengo una casa bien bonita y grande, porque tengo unos hijos que amo. Y entonces hay que hacer una introspección y voltar a ver hacia nosotros qué es lo que respondería a esa alma. ¿Qué siente ese corazón? Si vives con pasión lo que haces, si te encanta tu actividad o si lo haces porque lo tienes que hacer. Entonces hay que empezar a cuestionarnos porque es difícil encontrar justamente en qué momento nos perdimos si no volteamos a ver esta historia. Entonces es importante voltear a verla, pero no con juicio, sino solo como observadores, para darnos cuenta en qué momento dejamos de elegirnos. Entonces, esa es una reflexión muy importante y lo que mencionabas también en cuanto a las heridas del pasado es que creemos que el tiempo cura las cosas y el tiempo no cura nada. Si tú no te trabajas, si no asumes esa responsabilidad, este adulto que eres hoy, si no asume esta responsabilidad de sanar a ese niño, de sanar esas heridas, de resignificarlas, porque la víctima tiende a culpar y a creer que mis papás fueron horribles porque me dejaron solo, o estas heridas de humillación o estas situaciones que hemos vivido, si nosotros nos quedamos desde ese diálogo, no las sanamos. Y si no sanamos esas heridas, el alma no se va a sentir llena y completa con las nuevas experiencias y vamos a buscar que otras personas estén alimentando esa herida que yo tengo. Y entonces mi pareja se convierte en esa persona que quiero que resuelva los temas que yo no me he atrevido a trabajar. Entonces es importante hacernos cargo de esos niños, de esas heridas, trabajarlas y realmente tener una vida elegida en donde tú ya no te pierdes porque estás decidiendo esa vida. Pero como bien decías también, primero tengo que conocerme, tengo que saber quién soy yo, porque cuando te preguntan eso, normalmente la gente dice, ah, pues yo soy contador, yo soy médico. Y no, tú no eres tu puesto. Esa pregunta es más profunda. No se responde desde el lugar del puesto o si eres hijo, si eres padre, si eres madre. Esas son actividades que tú realizas, pero tú eres más que eso. Entonces, para poder enamorarte de ti,
que es el objetivo primario de este retiro. Tienes que conocerte, tienes que trabajarte, tienes que soltar y tienes que hacerte cargo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar de manera profunda y no solo hablar, a trabajarlo, porque una cosa es, yo sé que tengo que trabajar mis heridas del pasado. ¿Ya lo trabajaste? ¿Ya lo hiciste? Aquí no solamente es hablarlo, es trabajarlo, hacer un trabajo profundo para que conectes con eso y puedas realmente sanar. Este próximo viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, en la finca El Rebollar, pongo como referencia un poquito más adelantito de Valle de Bravo, vamos a tener un retiro que se llama Vuelve a ti y despierta tus sentidos. Estamos hablando justamente de los contenidos que vamos a abordar. No solamente es hacer la reflexión, sino hacer el trabajo. Y yo quiero hablar de otro elemento. Yo le llamaría hacer este trabajo un proceso de sanación. Quiero poner ejemplos es lo que yo hago, y me gusta ser muy sencillo con la gente en términos de explicar algo muy común. Yo creo que a todos nos ha dolido la cabeza alguna vez. Hemos tenido una migraña que nos descoloca. Y evidentemente, bueno, cuidado cuando ese dolor de cabeza o ese dolor en el cuerpo, que ya identificamos dónde punza, nos está indicando algo. Puede haber un problema mayor detrás de lo que de lo que el cuerpo está manifestando en ese momento. O sea, mira, ya encontré un ejemplo mientras estaba hablando. Recuerdo una persona muy cercana que tenía un dolor en la boca del estómago, un ladito. Y se retorcía la persona. Y se pensó que se solucionaba pues con buscapina, ¿no? Haciéndole alusión a este poderoso analgésico que mata el dolor, lo esconde. Y ya estábamos hablando de un problema grave en el interior de la persona que pudo terminar en tragedia. Sí fue verdaderamente un problema porque solemos esconder los dolores. Entonces, esto se convierte en un verdadero problema, porque no solucionamos el problema de origen. Estamos escondiendo el dolor. Y quiero decir que no solamente nos enfermamos en lo físico, nos enfermamos, el alma también enferma, nuestro interior también enferma. Y es el momento de hacer una pausa e identificar qué es lo que tenemos que sanar. Porque a veces una pastillita, o hay gente que en una depresión se va a dormir porque se le olvida, o hace actividades simplemente para evadir los problemas, pero no para solucionar ese conflicto de fondo que nos está ocasionando lo que en ese momento estamos viviendo. Así es que este retiro lo voy a taladrar 24, 25 y 26 de julio en la finca El Rebollar, nos va a ayudar a identificar todas aquellas cosas que tenemos que sanar. También me acordé de la canción de Luis Miguel, ¿no? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes... ¿Será que no me amas? Culpamos a todo mundo, pero no nos hacemos cargo nosotros. No nos hacemos cargo. Es que tú, señalando con 3 dedos hacia nosotros, es que tú me hiciste, es que tengo la impresión, es que dejaste, es que vemos hacia afuera. Y eso no es volvernos responsables de nosotros. ¿Cuánto trabajo tenemos que hacer para decir, ups, cuánto sentido y cuánta razón tiene esto, ¿no? Queremos que los demás nos resuelvan,
Queremos que el tiempo resuelva. Queremos que, bueno, estamos con que a ver qué sucede que cambie la situación. Hombre, así no se puede. De verdad, así no se puede. Hay que hacernos cargo, hay que sanar, hay que hacer algo distinto si queremos hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, sí es importante ver dónde comienzan esas heridas, dónde nos perdimos, y una vez que identificamos, qué importante es comenzar ese proceso de sanación con mayúsculas. Aquí viene el proceso y este retiro nos va a ayudar a eso, a generar las herramientas hechas con calma, no a prisa, donde podamos tener esa transición y ese trabajo de perdón. Hay dos elementos importantes. Tres: perdón, merecimiento y agradecimiento. Hay que agradecer incluso esas situaciones difíciles que nos llevaron a ese momento complicado. Pero, ¿cómo se logra? Es, bueno, porque son cargas que vamos llevando, ¿no? Cuando no perdonamos, cuando no nos sentimos merecedores, cuando no creemos que podamos darle vuelta a las cosas, cada vez se define en una sola palabra, Cari y amigos: nos boicoteamos, nos saboteamos. Entonces, de pronto nos convertimos en nuestros peores enemigos, Cari, ¿no es así? Sí, totalmente, Alex. Y eso que mencionabas en cuanto a la enfermedad, a tapar los síntomas, en realidad lo que nosotros vemos como enfermedad, esos dolores, la causa y el origen está en lo que el alma está sintiendo. El alma es la que enferma y lo que nosotros vemos como resultado es esa enfermedad. Entonces, como bien dices, pues una aspirina no lo va a resolver. Muchas veces incluso una cirugía, incluso un tratamiento médico no termina de resolver los problemas y tenemos que ir más profundo, ir hacia el alma. ¿Por qué el alma está enferma? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está doliendo? ¿Qué es lo que está cansando? ¿Qué es lo que sigo sosteniendo durante tanto tiempo? Y son justo estas cargas. Yo, por ejemplo, pues he tenido muchos momentos y muchos procesos que he trabajado, pero durante mucho tiempo yo me sentí sosteniendo situaciones que ya mi cuerpo decía, ya no puedo más, y hasta que tú trabajas realmente el alma y lo que estás sintiendo y la forma en la que la estás asfixiando con esas decisiones que estás tomando, entonces es cuando llega la paz, llega la calma, llega la tranquilidad después de hacer ese trabajo. Algo importante que hay que mencionar es que el trabajarse es de valientes, porque hay que asumir responsabilidad, hay que estar dispuestos a tomar decisiones que no siempre son las más sencillas, pero si nosotros estamos dispuestos a hacer ese trabajo, el resultado que tienes es extraordinario, porque aprendes justamente, como bien mencionas, a trabajar el perdón, pero no se trata de perdonar a los demás. Sí, una parte, pero es perdonarte a ti, porque tú has sido cómplice de esas situaciones que has vivido. Tú has permitido, tú has elegido ser la víctima, no has puesto límites. Entonces te has vuelto en copartícipe de las situaciones. Entonces hay que perdonarnos también. Hay que perdonarnos, pero antes de perdonar es darte cuenta de cuál ha sido tu papel que has tenido en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo has sido tú como hijo, como padre, como pareja, como amigo, como cliente, como jefe? Porque a veces creemos que somos los más lindos y si tú lo reflexionas, realmente te das cuenta de ciertas acciones que han causado quizás
alguna reacción en otros. Entonces hay que reconocer todo esto para poder trabajar la parte del perdón de manera muy profunda, reconciliarnos con esa parte, entender que nosotros merecemos por el hecho de existir, porque a veces creemos que para yo merecer tengo que cumplir con las expectativas de los demás, tengo que ser la mejor hija, la mejor mamá, el mejor jefe, el mejor papá, para merecer algo de los demás. Y no es así. Nosotros merecemos por el hecho de ser y de existir. No tenemos que cumplir con expectativas para merecer. La parte de la gratitud es algo que lo cambia todo en nuestra vida y que nos permite vivir con plenitud. Cuando tú eres capaz de agradecer aún esas experiencias que quizás dolieron, que no fueron fáciles, que fueron un reto en algún momento de tu vida. Y cuando ya atraviesas esa experiencia y te das cuenta del crecimiento que representó en tu vida, de que tú ya no eres la misma persona, de que tienes otras herramientas y otros elementos de vida para afrontar las siguientes cuestiones que se presenten en la vida. Entonces, poder agradecer desde las cosas simples, desde una taza de café, desde el hecho de tener un techo en el que vives, alimento en tu mesa, muchas cosas que se vuelven tan cotidianas que dejamos de observarlas. Un atardecer, un amanecer hermoso, el poder disfrutar de una lectura, el disfrutar de la temperatura del sol cuando caminas por la calle. Entonces, el vivir desde la gratitud lo cambia todo, porque entonces ya dejamos de estar en la queja, dejamos de sentirnos incompletos, dejamos de creer que todo nos falta para ser felices y nos damos cuenta de todas las bendiciones y de lo afortunados que somos con la vida que ya tenemos. Y lo demás es construir, no se trata de dejar de tener metas, sino de hoy agradecer lo que tengo y con eso construir la vida que quiero, pero que sea una vida elegida por ti, que te llene realmente, en donde involucres a tu alma y a tu corazón en la ecuación para que de verdad llegues a la plenitud y la paz. Mientras hablas y mientras nos haces esta reflexión, queridos amigos del auditorio, cualquier reflexión que haga, la voy a hacer partiendo de un servidor. No es, ¿se han fijado? No, estás hablando y yo mismo digo, ¿cuántas veces no nos hemos exigido de más? Tratando de ser validados, tratando de ser reconocidos. ¿Cuántas veces no hemos culpado a otros de lo que nos pasa? ¿Cuántas veces no nos hemos vuelto responsables? ¿Cuántas veces no hemos hecho el trabajo de sanación? ¿Cuántas veces hemos reconocido todo aquello que vamos cargando que no nos pertenece, que nos estorba, y terminamos asfixiando lo más poderoso que hay en nosotros? Somos expertos, y lo dije anteriormente, en sabotearnos. Lo importante no es reconocer. Un paso 2 es trabajarlo. Pero lo importante es avanzar, evolucionar, reconstruirse, desbastarse, desconstruirse, un poquito romper, aprender a soltar, aprender a dejar aquello que no nos sirve. Y este retiro que se va a dar el 24, 25, 26 de julio, precisamente nos da una visión 360 grados de cómo estoy yo en mi propio ecosistema, en el trabajo, en la pareja, en las finanzas, en mis emociones, en todo, con los hijos, con los padres, con mi infancia, con mi presente, con mi pasado. Qué importante es, aquí viene otro poderoso mensaje, tomar conciencia y darnos cuenta cómo, y lo mencionó Cari hace unos momentos también, entra en la ecuación el ego.
qué difícil es dominar el ego. Qué difícil. Si yo, siendo quien soy, ¿cómo me vas a decir eso a mí? Qué difícil es callar. Pero callar, un callar consciente. No de ese silencio que descoloca al otro, ¿no? Que dices, sino ese, tenemos que aprender a escuchar. Pero inmediatamente entra en juego el ego. Y el ego, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí si yo, ese yo, sobrevaluado, ni nos subvaluamos haciéndonos la víctima, ni nos vamos al otro extremo de sentirnos los todopoderosos y el todo lo resuelvo y el yo solito puedo. ¿Para qué te necesito si finalmente yo voy a poder hacer mis cosas solo? El ego. Y tampoco nos tiramos al piso para que nos levanten. O sea, pies firmes, 360 grados. Es el momento de hacer una pausa y comenzar a tomar acción. No es otra cosa que hacer elecciones. Y la invitación esta mañana es que nos acompañen a este retiro para que aprendamos a elegirnos. ¿Por qué trabajarse? Es un trabajo de valientes, diría Cari. Es un trabajo de valientes porque implica mucha humildad, dicho de esa manera. Humildad que destroza el ego. Y el ego que nos hace tantas malas jugadas. Dicho en otras palabras, la soberbia. ¿Cuántas cosas no pudimos haber resuelto desde la simplicidad? Me la hiciste. Me hablaste así, me dijiste esto. ¿Cómo te mando el mensaje de que mi ego es el que habla, es el que grita? Ese niño berrinchudo, esa niña berrinchuda que no gestionó cosas en el pasado, ¿cómo te hago saber que ese adulto esconde un rencor impresionante? Vaya, a veces nuestras reacciones no hacen sino develar la miseria humana, espiritual y de valores que tenemos. Basta ver cómo tratamos a los demás. Digo, esto comienza en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Cuidado, mucho cuidado, dice la canción. Si nosotros no nos queremos, nos maltratamos. Nos maltratamos cada vez que no podemos ser capaces de ser autocompasivos, porque nos exigimos, porque nos decimos qué tonto fui, qué tonta fui, bueno, la palabra decente, ¿verdad? Vaya, no puedo, es muy difícil. ¿Cuántos no nos clavamos en la mente? No hacemos un trabajo y no reconstruimos en el momento que no nos sentimos capaces de darle vuelta a las cosas, donde somos incapaces de reconocer lo que nos está pasando, donde somos incapaces de poner límites. Y creemos falsamente que trabajando muy duro o exigiéndonos mucho van a cambiar las cosas. No. Para desactivar ciertos elementos que hay en nuestra vida, finalmente hay mucho de autoconciencia. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho que soltar. Siempre hablo de mis libros. En una ocasión estaba con una persona que aprecio y quiero mucho. Estoy hablando de como hace unos 12 años. Y me recuerdo que camino al trabajo, esta persona me contó, y así lo describo en el libro, me contó en 40 minutos su atribulada vida, su trágica vida. No, hombre, la Rosita de Guadalupe y lo que dice el dicho y cuéntaselo a Rocío, era un Gerber, pues, era una canción de Cricri, era
no era verdaderamente trágica la vida, su narrativa. Y yo, mientras escuchaba, trataba de procesar la información y decía, ¿cómo le doy vuelta o le ayudo a que vea las cosas de manera distinta? Le dije, mira, permíteme el día de hoy ser por el momento contención. Permíteme solo escucharte. Y se fue. Justamente para los que escribimos, cualquier situación se convierte en un capítulo de libro, ¿no? Ayer en un programa hablé de la teoría del caos. Hoy quiero hablar de un capítulo que escribí que se llama El carrito del supermercado. Y el carrito del supermercado tiene que ver mucho con este retiro que vamos a hacer el 24, 25 y 26 de julio, allá adelantito de Valle de Bravo, en la finca del Rebollar, con mi querido Eduardo Legarreta, con Cari Sánchez y con un servidor. Va a ser una experiencia maravillosa. Bueno, queridos amigos, Cari, todos, imagínense que entramos al súper, al que ustedes quieran. Ya hay un montón de gente con carritos. Y lo primero que se nos atraviesa es un costal de comida para perros. Y lo montamos al carrito. ¿Pero qué creen? No tenemos perro. Pero ya necesitamos un paquete de 25 kilos y además ya nos tapa la visibilidad. De pronto agarramos unas tijeras para poder el pasto, no tenemos pasto, y nos vamos así, ya nos hicimos de un montón de cosas, ya compramos un asador y no nos gusta cocinar. No, hombre, puedo hablar de un montón de elementos, pero me gana el tiempo. El carrito va lleno de un montón de cosas que no necesitamos, que no vamos a usar, que nos estorban y que nos hace imposible ver, y por lo que pagamos un alto precio. Finalmente esta reflexión se la hice después, porque dicho en palabras llanas, los expertos como Cari, como Legarreta, pues les podrán decir la parte técnica, pero un servidor que es un simple mortal y que ve las cosas como cualquiera de los que están viendo este programa, digo, no me considero ni por mucho un experto y un perito en la materia, pero pues hombre, sí he vivido cosas para poder compartir, ¿no? Y soy de los de a pie, ¿no? De los que ven las cosas desde el otro punto de vista, pero ya los expertos nos dirán cómo decir, oye, pero pues tienes que sacar el costal. ¿Pero por qué el costal? Y si un día tengo perro, pero pues ahorita no lo tienes, hombre, suéltalo. Me imagino como este programa de acumuladores, ¿no? Si los has visto llorar, no los han visto llorar, pero es que esto lo tengo de no sé cuánto. Y abrazamos el dolor de una manera que uno dice, no, por Dios, ¿cómo es posible que tengamos esa adicción por el dolor? Nos están quitando el motivo de nuestro sufrimiento. Y no va por allí. El carrito del supermercado, y en este carrito del supermercado, si tuviéramos que ver con cuánta gente vamos confluyendo en la maravillosa aventura llamada vida, que va cargando cosas que no van, lo malo es cuando nos emparejamos con otra persona que va cargando lo mismo más que nosotros y decidimos hacer recorridos juntos. Vaya bomba de tiempo. Es más, es imposible ver quién está a nuestro lado, porque frenéticamente estamos cargando cosas. Este retiro va de eso. Volver a nosotros es volver a lo esencial. Es quitar todo aquello que no va en nuestro carrito y echar lo esencial en nuestra vida, que no nos corresponde. Y si no nos corresponde, ay, perdón la palabra, ¿por qué carajo lo seguimos cargando? ¿Por qué? Entonces, lo que necesitamos en este retiro es una buena sacudida para tomar acción, Cari. Adelante. Totalmente, Alex. Es súper importante que
todas las reflexiones que hacemos, todo el trabajo termina en acciones concretas. Y justamente esta toma de conciencia, bueno, yo como tengo también esta parte financiera y numérica, sí es bien importante identificar en nuestra rueda de la vida qué calificación le damos a cada elemento, a cada rol que tengo en la vida, para darme cuenta de cómo estoy y qué tanto está siendo elegido lo que estoy viviendo, porque a veces si hacemos ese promedio nos damos cuenta de que estamos reprobados. Entonces vivimos mucho desde el pasado, que no queremos soltar, que nos aferramos y creemos que es lo máximo porque no sé qué viene después y entonces entra el miedo que me paraliza y que no me permite soltar eso aunque me esté causando un dolor. Y es como si tú aprietas una cuerda que ya te está sangrando, pero no te quieres soltar. Entonces, ¿qué pasa en el momento que decides abrir la mano y sueltas? Empieza a sanar esa herida que ya te generó esa cuerda. Entonces, es bien importante darnos cuenta de que si nosotros nos aferramos a un pasado que es lo conocido, y por eso nos aferramos, porque es lo que conocemos, no sabemos lo que hay más allá. Pero ¿cuántas veces no te ha pasado simplemente con una relación de pareja? Tuviste una relación en la que todo fue maravilloso al inicio, terminó por las razones que sean y sentiste que te morías y creíste que nunca más ibas a volver a amar y la vida te sorprende con una relación distinta, mucho más sana, en donde realmente logras enamorarte de una forma mucho más potente, donde tienes sueños y planes con la persona. Entonces, si tú te quedas aferrado a esa situación que no te está aportando, que te está doliendo, que te está generando ya una laceración en tu corazón, si tú te quedas ahí, vas a perder la oportunidad de tener situaciones en la vida que te sorprendan de otra manera más adelante. Y lo mismo pasa con el trabajo. Nos aferramos a lo que conocemos, pero no sabes lo que va a pasar adelante. Entonces aquí lo mágico es entender que yo lo puedo decidir y que yo lo puedo construir y que todas las experiencias pasadas, para mí hay que capitalizar el aprendizaje que nos dejan para elegir mejor, para construir mejor hacia futuro. Entonces, algo bien importante también es aprender a vivir en el presente, aprender a darnos cuenta de lo que está pasando en este momento, de la temperatura, de disfrutar cuando te bañas, al escuchar una música. Hay que conectarnos con el presente, aprender a soltar eso que ya no nos aporta en la vida, que se convierta en un peso y ir caminando más ligeros, Cari, sí. justo el situarnos en el aquí y a la hora, gracias a todas las personas que están mandando saludos, en un momento voy a leer todos, gracias Claudia Millán por hacerte presente, Rafael Varela, Milik Jamaica, Leti Guerrero, Mirin Cruz, Juan Varela, María Concepción Patlán Reina. Identificar el qué es importante, pero saber los cómo, y el darnos una sacudida, el ayudarnos a despertar. Hay una persona que ya está detrás de bambalinas, que va a entrar en unos instantes, que va a ser parte de este retiro 24, 25, 26 de julio. Aparte en sus lugares, vamos a dar los teléfonos hacia el final del programa, los tres. Quise invitarlo porque es una persona que ha transformado mi vida, que ha tocado mi vida. Sobra decir que es una persona, y él lo sabe, que un servidor admira mucho. Tengo muy cerquita de mi vida a este ser, siempre lo he tenido cerquita, literal lo amo, lo quiero, lo valoro muchísimo, ha sido una bendición en mi vida, como lo es Cari también, porque desde el día cero fue un encuentro de almas con Cari,
pero con la persona que voy a presentar en este momento, era una sorpresa, porque además va a ser parte de este retiro. Está considerado por la Universidad de Barcelona como uno de los 10 mejores cabalistas de habla hispana. Es una institución en el estudio del ser y en la evolución del ser, lo quiero decir con palabras llanas, y hago esta presentación para un ser humano, insisto, Cari ya la vieron hablar en este momento, ya vieron que es puro corazón, es puro amor y tiene la capacidad de tocar corazones. Hago un paréntesis muy rápido más para regresarnos. Yo tomé este curso de Vuelve a ti con Cari y fue de las mejores inversiones que pude hacer en mi vida. Y lo único que hice fue, Cari, llevemos esto al siguiente nivel. Pero otra cosa, vamos a armar un Dream Team de miedo. Y en este Dream Team está el único, el inigualable, Eduardo Legarreta, a cual presento y traigo al escenario. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Como los quiero, me encanta la presentación y la tecnología a veces no se hizo para mí. Llevo más de media hora queriendo entrar al programa, pero te voy a decir cuál fue mi error. Estoy insistiendo en Zoom porque la de Zoom es mañana, para que sepa la gente que mañana estaremos en la noche, ¿verdad? Sí. El stream ya, pero aquí estoy, Cari, he estado escuchando a Karina, me encanta escucharla y ay, qué bonito va a estar ese curso, porque el regresar a ti, el saber a veces que las cosas son más sencillas y no sabemos cómo hacerlo, es algo increíble. Entonces yo sé que Karina el 24, 25 y 26 de julio va a ser tremendamente para que vayan con nosotros. Como dices tú, es un tiempo en el cual debemos de apartar y estar, porque vamos a regresar a nuestras raíces y va a ser tremendamente increíble. Los quiero mucho, muchachos, aquí estoy. Mi querido Eduardo, nos acabas de regalar en este primer teaser tuyo una reflexión maravillosa. Creemos que en la complejidad de hacer cosas o de abordar temas está la magia. No. Sí. Y diario, en la simplicidad de la vida. Fíjate que aunque ya me sé yo los temas que voy a dar, vuelvo a empezar siempre en ceros, porque digo, ahora vamos a meter esto, vamos a meter aquello, y en cuanto a mi participación, como esto vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar de cómo nacemos, de cómo nos creó Dios, para llegar a las cosas extraordinarias que podemos hacer con la mente y poderlo dar con todo. Fíjate que en la Cábala, para Cari y para Alex, cuando uno quiere sanar, fíjate, lo más importante, siempre se dice, regresemos a un inicio, regresemos a cuando tú naciste, porque desde allí, o sea, tú naciste perfecto, completo y hermoso, y mediante el crecer fue cuando nos fuimos perdiendo. Entonces es volver a encontrar esas raíces para poder sacar lo mejor de nosotros. Fíjate, Eduardo, que lo acabo de anotar. Yo soy un eterno aprendiz, siempre. Y tengo una libreta. Me van a ver siempre con una libreta, siempre me van a ver. Fíjate qué sentido y qué poderoso mensaje hecho con simplicidad. Fue durante el camino que empezamos a escribir en renglones torcidos. Sí. Pero tenemos la capacidad de escribir bien. ¿En qué momento se retorció la vida? ¿En qué momento nos contaminamos? ¿En qué momento acabamos de complicarnos la vida? Fíjense qué frase tan hermosa y tan compleja dentro de esa simplicidad. Sanar es regresar al punto donde estábamos bien y donde nunca debimos habernos ido. Dicho de otra manera, fíjense, no es como que el camino está del otro lado, doy el brinco. No se trata de brincos. Pues no era por aquí. El camino más fácil es dar el brinco. No, regrésate y toma el camino correcto.
pero no queremos hacer el camino de regreso, no queremos regresar, no sabemos cómo regresar. Y aquí va la primera pregunta para Eduardo Legarreta. Estamos hablando de este retiro del 24, 25 y 26 de julio. Vuelve a ti y despierta tus sentidos. Justamente en esta parte, el vuelve a ti pertenece a Cari. El despierta tus sentidos pertenece a Eduardo Legarreta. Y lo que hicimos en esta primera parte del programa es desarrollar el tema de vuelve a ti. Dimos algunos pincelazos. Vamos a seguirlos dando a lo largo del tiempo de estos minutos. Querido Eduardo, ¿cómo uno es regresar? Y en ese regresar significa despertar. Es decir, es reconocer que estábamos hiperdormidos, fuera de sí. Y es ahí cuando regresamos, porque es otro de los temas que se van a abordar, es despierta tus sentidos. Y hay otro tema maravilloso que desarrolla Eduardo, que es el lenguaje simbólico de la vida. Porque la vida tiene un lenguaje, las personas tienen un lenguaje, las cosas que nos pasan en la vida tienen un lenguaje, y cuando las dominamos, nos expandimos también. Somos pura energía. Hay muchas, y es importante aprender a no quemar pólvora en infiernitos, en usar para bien nuestra energía. Mi querido Eduardo, adelante, hermanito. Sí, exactamente todo lo que estás diciendo. Te los voy a hacer unos pequeños dibujos, como dijera el doctor Chula. Eduardo se caracteriza porque se la pasa, así como yo me la paso escribiendo. Eduardo incluso tiene un pizarrón, sí, en el que va escribiendo. Bueno, mientras no nos pongan las cosas en hebreo, todo está bien, mi querido Eduardo. No, porque si no las pone en hebreo, y es maravilloso lo que encierra un símbolo, un número. Es que ahí empieza, desde que nosotros estamos hablando, viene la energía. Todo lo que se escribe, lo que sea, de verdad, si supieran todo lo maravilloso que es precisamente donde viene el cómo ilumina, el ilumínenos, maestro, por favor. ¿Muteaste tu micrófono? Ya, sí. Dale. Ok, aquí lo importante para mí, o el reto, es que tratar de hacer algo tan sencillo, meterles cosas complejas. Ese es mi reto para el curso. ¿Cuáles son las cosas complejas? Que mi deseo es que podamos meditar y podamos extender nuestra mente a las locuras que podemos hacer también de cuando despertemos los sentidos. Hablar un poquito de telepatía en el curso, hablar un poco de cómo se manejan las energías, porque el manejo de energías es algo tan sencillo, pero algo tan profundo, y aquellos que lo saben hacer es donde podemos dominar el campo de cuando uno puede ganar o cuando uno puede ser vencido. Aquí les voy a hacer un poquito, obviamente lo vamos a ver allá, pero ok, la energía corre de dos formas. No tengo aquí el pizarrón, ahorita lo voy a pedir que me lo traiga mi hija. Ahí, espérame tantito. Ok. La energía va para la derecha o para la izquierda. Va conforme baja el reloj o conforme regresa el reloj. No, que no les voy a decir mucho porque lo vamos a ver en el curso. Vamos a ver nosotros cómo corre la energía, ¿sí? Pero depende del lado de cómo corra, depende si nos cansa o nos da rapidez, si nos quita fuerza o nos da fuerza. Para la gente que nos está viendo, a veces vemos las cosas o nos enseñan símbolos y a veces no les tomamos la debida, lo que puede significar. Y tristemente a veces significan las cosas o los símbolos cosas más tremendas de lo que hay. Entonces, si la energía corre a la derecha o corre a la izquierda, que lo vamos a ver en el curso y se los voy a enseñar, es para dar fuerza o para quitar fuerza. Vamos a decir que si me están regañando, hay alguien que me quiere pegar o hacer un mal, lo que hacen la gente metafísica es ver los ojos y girar, y conforme giren los ojos hacia la otra persona, o le quitas fuerza o le das fuerza. Puede ser que le duela la cabeza o puede ser que le des más fuerza. Entonces esas pequeñas
cosas que les voy a enseñar lo vamos a ver en el curso. Es una pequeña probadita de darles energía o quitarles energía. Hay personas, Eduardo, Sí, querido Lalo, sí, que son vampiros de energía. sí. Y bueno, es que Cari, ya sabrás por qué me acaba de dar una imagen y es verdad, o sea, me llevo las manos al rostro porque un mismo proceso de energía con un mismo esquema te potencia o te consume. Sí, Dicho de otra manera, Cari, amigos del auditorio. Es muy simple lo que acaba de decir Eduardo, sí, pero si lo analizamos es cómo usamos nuestra energía. Vi ese ejemplo, no sé si lo ponga, hay un lo ejemplo. vuelvo a ponerte si quieres. Esto yo lo tenía en mi pizarrón, eso fue la clase pasada. Esto que estamos viendo es lo que permite la vida. Es, si no hay un positivo y un negativo, no puede haber ninguna creación. Si el positivo siempre se fuera a la derecha, pues se perdería, y el negativo si fuera a la izquierda se perdería. Entonces tiene que atraerse para poder crear. En ese atraerse es igual a la energía que les estoy enseñando. La energía es como corre y como fluye. Aquí no les voy a decir porque tienen que ir al curso de cómo lo deben de hacer. Esto, no quiero hablar mucho de todas estas locuras, pero, por ejemplo, cuando uno ve a una bruja, la bruja lo que hace cuando te mira, o te puede hacer que te duela la cabeza, o puede hacer que te consuma en ese momento toda tu energía, y entonces te vas a ver todo cabizbajo y expresa para todo el mundo. Depende de cómo giremos la energía hacia la otra persona, a la derecha o a la izquierda. A la derecha vas a dar potencia, vas a ver el futuro, y hacia la izquierda vas a quitar la fuerza y vas a estar en el pasado, vas a estar en el estrés. Son pequeñas cositas que las vamos a ver en el curso, y es lo que he estado viendo, porque reitero, a veces las cosas son más sencillas, pero vamos a hablar de locuras en ese curso, en ese retiro, para que salgamos bien fortalecidos todo el mundo. Querido Eduardo, Sí, esos vampiros o brujos emocionales, sí. bueno, por así decirlo, ¿no? ¿No, sí existen? Pues sí, Coloquiales. sí, Fíjense cómo, iba a poner justo un ejemplo de unas pelotitas que sueltan de unas escaleras y al final hay una copa donde están cayendo, donde deberían caer miles de pelotitas que están cayendo que se están desplazando de arriba hacia abajo. sí. Las posibilidades de que caiga una, pero nosotros estamos tan preocupados de esas miles de pelotitas que al final no cae ninguna. O sea, las posibilidades de que pasaran todas esas cosas que pensamos que iban a pasar, no pasaron. ¿Saben cuánta energía a la inversa invertimos en esto? Hablando de mundial, ahora mismo que tenemos, hay una imagen de un jugador de Colombia al cual le ponen un traspié y del suelo, si hubiera sido de otra selección, da 5 vueltas y se queda quejándose porque va a simular una falta, ¿no? Energía a la izquierda, energía a la derecha, no sé cómo se levanta, se rehace y da un pase a gol. Una misma situación en las personas es la resiliencia. ¿Cómo le das vuelta a la derecha a algo que te está pasando y potencias? Pero, sin embargo, cuando decidimos dar esos giros, son cuestiones prácticas y de enseñanza muy práctica y muy sutil, pero hay que aprender a manejar de verdad. O sea, es importante verlo desde un punto de vista ontológico, pero cuando llegamos a estas situaciones de cómo aprender a manejar energía, es importante. Digo, no es ninguna ciencia y uno podrá decir, es que esto no va, ¿cómo no? En todos lados hay un polo positivo y un polo negativo. Es ahí cuando nos convertimos en co-creadores, somos creadores, o de cuestiones negativas o de cuestiones positivas, o vamos a la derecha o vamos a la izquierda. Es cómo aprendemos para crear y para fluir y damos esos equilibrios, porque es imposible no vivir con polos negativos. O sea, no, en esta vida tenemos
elementos positivos y tenemos elementos negativos. Bueno, pero vamos a ver cómo potenciar nuestra energía, cómo utilizar nuestros sentidos, cómo despertar nuestros sentidos y aprender a darle vuelta a las situaciones complejas de la vida. Mi querido Eduardo, se nos acabó el tiempo. Es que mañana se trata de otra cosa en la noche, pero es que sí quisiera, previo al curso, estar dando probaditas, pequeñas probaditas, digo, ahorita no dimos el curso, pero hablamos de cosas comunes con las personas, bueno, de lo que vivimos en el día a día. Y antes de irme, nada más quiero saludar a mi querido Juan Varela. Buen día, saludos. Mirin Cruz dice saludos y bendiciones. María Concepción Patlán Reina, buenos días. Bueno, todos nos saludan. Buenos días, Leti. Mi querido licenciado Jamaica también, pues un abrazo, mi querido Rafael Varela, un abrazo. Buenos días, abrazos desde Querétaro, dice Claudia Millán, ¿no? Debemos tener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Así es como empezamos a soltar y tenernos como prioridad. Justamente el descubrir cómo tener ese equilibrio y no perderlo es parte de este retiro. Y bueno, dice, ahí tenemos varios mensajes. Dice, quiero ir al curso. Bueno. Bienvenida, Clau. Entonces, vamos a compartir este video con varios de ustedes. Prometo que vamos a vencer la parte tecnológica con Eduardo Legarreta y lo vamos a tener hablándonos un poquito de los temas que va a desarrollar. Vamos a dar una pequeña probadita en breve, nos ponemos de acuerdo los tres que estamos aquí para poder... Ay, miren, ya entró mi querida licenciada, querida Claudia Mireles. Hola, Klaus, ¿cómo estás? Desde Durango, Maite Medrano, excelente día, excelentes temas. Bueno, gracias por hacernos la vida y por vernos. Próximo 24, 25, 26 de julio, adelantito de Valle de Bravo, vamos a tener un retiro de verdad transformacional que nos va a cambiar la vida. De verdad, cuando les digo de Eduardo Legarreta, cuando les digo de Cari, yo ya tomé cursos con los dos y lo único que hice fue unir a dos genios. De verdad, el de Cari, y le dije en días pasados que gracias a ella he empezado a hacer muchos cambios en mi vida. Uno piensa que vive ya, cuidado que pienses que ya vives que ya es la meta donde llegaste. Uno nunca deja de aprender. Un mensaje, voy a tener con Cari, un mensaje final, mi querido Eduardo Legarreta. Ok, vayan por favor al retiro. Bueno, aparte es un lugar sensacional, ya vi videos, ya vi fotos. Vamos a tener musicoterapia, ¿no? Sí. Con cuencos. Es un curso donde vas a renacer, donde te vas a volver a conectar. No lo pierdas, de favor, porque vas a salir rejuvenecido de este curso. Yo sé todo el potencial que tiene Karina. Tiene unas meditaciones, no sé si ya vieron o van a hablar de lo que vas a tener, pero tiene unas meditaciones, por ejemplo, cuando regresemos, cuando éramos niños. Todo eso va a ser súper. Vayan, por favor, los esperamos 24, 25, 26 de julio, aquí en Univit Radio, con mi querido amigo Alejandro y con Karina. Va a ser una experiencia tremenda. Cari. Date la oportunidad de elegirte, esta que sea la primera decisión para que te reenamores de tu vida, para que la vivas con plenitud. No te lo pierdas, va a ser un espacio mágico, hermoso, de mucho trabajo personal y de regresar a ti. No te pierdas la oportunidad. Lo hemos preparado con mucho amor para que tengas cambios extraordinarios en tu vida. Nos encontramos este próximo 24, 25, 26 con Eduardo Legarreta, con Cari Sánchez y con un servidor. Y acuérdense, sanar es aprender a regresar. Y se trata de regresar con una sola intención:
de no volver a los lugares que tanto nos causaron daño. Nunca es tarde. Vuelve a ti. Volvamos a nosotros. Nos vemos este próximo 23, 24, no, ya, 24, 25, 26. Ya me los quiero llevar un día antes. Entonces, no, el lugar, nada, vamos a pasar increíble. Van a ver, el lugar es, más datos al 55 37 18 91 53, Cari. 442-471-2574. Eduardo Legarreta. 55-1355-2303. Vaya, nada más vean la sonrisa de Karina, vean la cara de mi querido Alex, no, dan ganas desde que empezara desde hoy, pero vayan. Hecho, pues nos encontramos pronto, hasta la próxima, gracias, saludos, bye bye. Bye. Hasta luego.